Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Herrera, trabajo con Sonda. Primero que todo, quiero darles un agradecimiento muy especial por su participación el día de hoy en nuestra conferencia o en nuestra plática que vamos a tener sobre el tema de recuperación de desastre como servicio. Sonda es una compañía multinacional. Nuestra casa matriz está localizada en Chile. Tenemos más de 40 años de presencia en el mercado y particularmente aquí en México tenemos una experiencia de más de 10 años ofreciendo toda la parte de servicios, ofreciendo plataformas, equipos, pero fundamentalmente en la parte de servicios. Particularmente yo tengo la responsabilidad en Sonda por dos líneas de negocios: la línea de negocios de cómputo en la nube o de soluciones de cómputo en la nube y la línea de negocios de outsourcing. El tema del cual vamos a hablar hoy está cubierto o está enmarcado dentro de lo que son servicios de cloud computing o servicios de cómputo en la nube. Al final de la presentación, vamos a tener algún tiempo para que nos puedan hacer sus preguntas y espero poderles contestar todas esas. Igual, de todas maneras, nuestros datos van a aparecer y si tuvieran alguna duda o alguna pregunta adicional, pues me la van a poder dirigir a mí personalmente. Dicho esto, voy a iniciar con la presentación y nuevamente dándoles un agradecimiento muy especial por su presencia. Los temas que vamos a cubrir en nuestra presentación de hoy son los que están ustedes viendo en este momento en la pantalla. Son los costos asociados a lo que es una caída o una interrupción de los servicios de TI para las empresas. ¿En qué consiste la gestión de continuidad del negocio? ¿Cuál es el alcance de nuestros servicios? ¿Cuál es nuestra oferta específica en el tema de continuidad del negocio? ¿Quiénes somos? ¿Por qué Sonda? Y finalmente, como lo mencioné hace un instante, tenemos unos minutos o vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. Cuando estamos hablando del tema de DRP y del tema de continuidad del negocio, es bien importante que tengamos en cuenta que la continuidad del negocio está relacionada con garantizar que todo el negocio, toda la empresa como empresa, puede seguir funcionando ante una contingencia. La contingencia puede ser porque no estén disponibles los servicios de TI. La contingencia puede ser porque no tengo acceso a mis instalaciones para que la gente pueda trabajar. Dentro de todo este plan de continuidad del negocio entra en particular lo que nosotros conocemos como un DRP por sus siglas en inglés, que es un plan de recuperación de desastre. El plan de recuperación de desastre, como nosotros lo vemos, sí va a estar completamente orientado a garantizar la continuidad de los servicios de TI. Entonces, durante la plática vamos a estar hablando de estos dos temas. Del tema de continuidad del negocio, se conoce como BSP por sus siglas en inglés, pero es el Business Continuity Planning, y vamos a estar hablando también del tema de DRP, que es el Disaster Recovery Plan. Estos dos elementos están completamente relacionados y los estaremos mencionando mucho todo este tiempo. Vamos a empezar por la parte de cuáles son los costos asociados, los costos que puede tener una empresa asociados. Aunque nos parezca que es difícil que las aplicaciones fallen o que los sistemas no están disponibles, quiero mostrarles en esta lámina algo que sucedió hace un par de meses. Y estoy hablando específicamente del 17 de julio del 2015. A 3 empresas diferentes, el mismo día, con alguna diferencia de horas, tuvieron fallas en sus servicios de TI que obligaron, por ejemplo, en el caso de United Airlines, a mantener en tierra durante más de 2 horas paralizada su flota y suspendiendo la atención, o sea, suspendiendo alrededor de 3.500 vuelos. Ese mismo día hubo una falla en los sistemas de la bolsa de valores de Nueva York, lo cual
implicó que estuviera fuera de servicio o fuera de servicio a la bolsa durante un periodo de 4 horas. Y finalmente, uno de los periódicos más importantes de Nueva York, el Wall Street Journal, tuvo una caída de su página web, con lo cual pues sus clientes, sus lectores y también obviamente toda la gente de sus clientes publicitarios no pudieron tener acceso a dicha página. Esto lo que nos dice es que sí, definitivamente los sistemas fallan y que tenemos que estar de alguna manera prevenidos y tener todos los elementos que nos permitan que estas interrupciones en el servicio sean mínimas para que el impacto en el negocio por diferentes aspectos también sea mínimo. Vamos a hablar acá y les voy a hacer un resumen muy rápido de un estudio que ha adelantado la compañía o el Ponemon Institute acerca de lo que es el costo para las empresas o lo que ha sido el costo para las empresas por una caída parcial o total de sus centros de datos. Este es un estudio, como ustedes lo están viendo ahí, lo estamos citando completamente. Yo lo que les voy a presentar son un par de láminas muy rápidamente. El estudio está disponible para consulta. Si ustedes inclusive quieren, yo les puedo hacer llegar una copia, pero lo pueden encontrar muy fácilmente en Internet. Lo que vamos a ver nosotros es un resumen muy rápido del estudio que está relacionado con cuál es el impacto en costos para las empresas por la interrupción en el servicio, por una caída en los servicios de TI. El estudio se ha realizado ya en 2 periodos. El primer estudio se hizo, y por eso tenemos cifras comparativas, el primer estudio se hizo en el año 2010, a finales del 2010, el segundo se hizo a finales del 2013, y se está esperando que salga una tercera, o se tiene planeada una tercera versión para finales del próximo año, del 2016, de tal manera que esto nos va a permitir ver tendencias como lo vamos a estar observando en las láminas siguientes. Para este estudio, en el año 2010 se obtuvo la participación de 47 centros de datos, en el 2013, de 41, perdón, en el 2013 ya aumentó a 67 centros de datos, lo cual pues enriquece en una forma importante las cifras que vamos a estar mostrando. Estos centros de datos están localizados, es muy claro, están localizados en los Estados Unidos de América y tienen una característica muy importante, y es que en los 12 meses anteriores a los que se hizo el estudio hubo una caída parcial o total, o una interrupción parcial o total en el servicio del data center hacia sus empresas. Entonces, esto claramente muestra que hubo una interrupción en el servicio. Ponemon, y uno de los grandes valores que tiene este estudio es poder estimar los costos para una empresa por la interrupción del servicio. Y básicamente es lo más enriquecedor de la metodología y de la información que nos proporciona Ponemon. Entonces, él ha dividido el impacto en una serie de costos que llama directos y costos que llama indirectos, que los cuantifica en conjunto con la empresa, dado la interrupción y el tipo de interrupción que se presentó en el servicio. Entonces, como ustedes ven de la lista que estamos mostrando en esta gráfica, tenemos costos relacionados con los activos, con los equipos que pudieron haber tenido una falla. Tenemos costos asociados con lo que pudo haber o con lo que fue el impacto en la productividad en la organización, cuando la gente no pudo estar trabajando o cuando no se pudo estar prestando el servicio. Los costos asociados a determinar cuál fue la falla y cómo remedié esa falla, cuáles fueron los costos, como también costos que ya están mucho más asociados con la imagen de la empresa, que pueden afectar la imagen de la empresa, la credibilidad y la reputación por la no prestación del servicio durante un tiempo determinado. Es una metodología muy extensa, es una metodología muy sistemática, y en la siguiente lámina vamos a ver algunos de los resultados de estos 2 estudios. Los dos resultados más importantes que queremos recalcar son los siguientes. El primero, el costo promedio
por interrupción, el costo promedio por minuto por interrupción del servicio ha crecido en una forma importante, ha aumentado en un 41% entre lo que se midió en el 2010 y lo que se midió en el 2013. Mientras que el costo promedio por minuto en el 2010 fue de $5.600 por minuto de interrupción del servicio, en el 2013 ese costo ya ha aumentado a $7.900 por minuto. Eso implica que hay una mayor dependencia probablemente de las compañías y más procesos están asociados a servicios que se basan en una infraestructura de informática. En la segunda gráfica que estamos viendo nos habla de las causas asociadas a esta interrupción en el servicio. Y es interesante ver que aunque hay variaciones entre el 2010 y el 2013, el 50% de las causas están asociados a dos factores, de los cuales uno, en términos generales, es sorprendente, que es fallas en las unidades de poder de interrupción, en las UPS, fallas en las UPS, que probablemente no reaccionaron en el momento adecuado y de la forma adecuada, y entonces obviamente el servicio tuvo interrupción. Y lo segundo, fallas causadas por la gente. El 50%, y perdón que enfatice tanto eso, el 50% aproximadamente de las fallas se han debido a estos dos factores. Después tenemos algunos elementos que han crecido, como es por ejemplo toda la parte de lo que es hackers o el cybercrime, o sea, los ataques. Y finalmente se mantienen temas como relacionados con el clima o fallas en los sistemas de refrigeración, de aire acondicionado y eléctrico. Pero estos son los dos puntos. Nuevamente les quiero recalcar, el estudio les trae muchísima más información que les va a permitir a ustedes en un momento dado evaluar y poder encontrar y evaluar cuál sería el impacto en su empresa o en su negocio por una interrupción en los servicios de TI. Vamos a hablar ahora de cómo podemos entonces y cómo debemos gestionar la continuidad del negocio. ¿Cómo debemos garantizar nosotros al negocio que ante una interrupción, ante una caída, el servicio se va a prestar y se va a restaurar en el menor tiempo posible? Para esto tenemos que tener métricas. La continuidad y la gestión de la continuidad implica que nosotros como TI vamos a tener la responsabilidad con la compañía de recuperar los servicios dentro de unos tiempos y dentro de unas escalas de tiempo que se acuerdan, que son las que define de una manera muy específica el negocio. Obviamente, para poder hacer esto, vamos a estar manejando un tema que es muy importante, que son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que voy a tener? ¿Cuáles son los riesgos que detecto que pueden llevar a una interrupción en el servicio? Vamos a ver en detalle, en una línea de tiempo, cuáles son los hitos o cuáles son los eventos que yo debo tener muy en cuenta para poder nuevamente garantizarle al negocio que estoy en posibilidad de recuperar los servicios dentro de esos esquemas o dentro de esos límites de tiempo que el negocio requiere. Los hitos o los eventos en el tiempo, que son bien importantes, vamos a tener uno primero, lo estoy señalando en este momento, que es cuándo hice mi último respaldo o cuál es el último respaldo que yo tengo disponible de mi información. El siguiente hito en el tiempo es, se presenta la interrupción, se presenta la caída o se presenta la falla. Y aquí surge, en este instante, ya lo que nosotros llamamos, o lo que en la jerga se conoce, como el punto de recuperación objetivo. Este RPO, y es realmente por sus siglas en inglés, lo que me está diciendo es el negocio máximo puede perder información por un periodo de tiempo de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Ese es mi primer elemento importante. ¿Cuánta es la máxima información en términos de tiempo que el negocio puede perder? Una vez que se ha presentado una interrupción en el servicio, lo primero que tengo que hacer, o el siguiente elemento, o el siguiente hito en el tiempo, es hacer un análisis de la valoración del daño. O sea, cómo es el daño y qué impacto va a tener ese daño.
Eso es lo que me va a permitir posteriormente hacer la declaración de desastre, o sea, que entro en una contingencia y que el plan que yo tenga o el plan que yo haya hecho para recuperar el servicio debe entrar a operar. Posteriormente, y son tiempos que deben ser muy cortos, declaro el desastre e inicio entonces mi proceso de restauración de los servicios para poder seguir atendiendo al negocio. El tiempo que transcurre desde el momento en que se presenta la interrupción en el servicio hasta el momento en que yo restauro o el negocio puede volver a tener acceso a los servicios que hemos definido es lo que se conoce como tiempo de recuperación objetivo o RTO. Estos dos tiempos son los tiempos que el negocio, y perdón que haga tanto énfasis en la palabra del negocio, son los dos tiempos que el negocio me va a determinar y me va a definir para yo poder garantizarle que el tiempo real de impacto por una caída es el menor. Y tengo que contar, evidentemente, con las herramientas necesarias para lograr que estos dos tiempos, la suma de estos dos tiempos, sea la mínima posible. No todos los procesos los voy a estar yo llevando a un DRP o a un plan de contingencia. En términos generales, y cuando estamos viendo el plan de continuidad del negocio de una forma general, vemos cuatro grandes elementos. Lo primero que tengo que determinar es cuáles son los procesos del negocio que yo voy a querer, lo que el negocio requiere que funcionen, sigan funcionando ante una interrupción y se recuperen una vez se termine esa interrupción. Una vez que yo sé cuáles son los procesos, tengo que determinar cuáles son las aplicaciones que me soportan esos procesos. En los procesos estamos hablando que puede ser el proceso de planeación de producción, de facturación, el correo electrónico, el cálculo de comisiones, o sea, todos los procesos que el negocio tiene. Nuevamente, determino cuáles son las aplicaciones que me soportan esos procesos, mi ERP, mi Outlook, mi aplicación de control de producción. El siguiente paso es determinar cuál es la infraestructura de cómputo, de comunicaciones, de almacenamiento y servicios que me están soportando esas aplicaciones. Entonces ya llegué al nivel más bajo de lo que yo tengo que tener dentro de mi plan de recuperación. Con base en estos elementos y con base en otros que vamos a ver posteriormente, voy a determinar qué solución le voy a ofrecer al negocio. La solución, como lo vamos a ver también en mayor detalle más adelante, puede ser simplemente un respaldo, y un respaldo en un disco duro, un respaldo en cinta. Puede ser simplemente un tema de alta disponibilidad dentro de mi misma instalación, o dada la criticidad y el impacto de ese proceso, requiero tener un sitio alterno en el cual ese proceso se pueda seguir ejecutando. Entonces, en este esquema, lo que es bien importante y el punto de arrancada, y es donde me gusta hacer énfasis, es en los procesos. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con el negocio y determinar cuáles son los procesos que van a ser parte de mi plan de continuidad del negocio y que van a ser parte de mi DRP. ¿Cómo desarrollo entonces un plan de continuidad de negocio y cómo desarrollo mi DRP? Nuestra metodología, o la metodología que nosotros utilizamos, no nuestra, sino la metodología que nosotros utilizamos para hacer un plan de continuidad del negocio y mantener la continuidad del negocio, lo dividimos en cuatro grandes fases. Una fase de inicio, una fase de requerimientos y estrategia, una tercera fase de implementación y una cuarta fase de operación. ¿Qué hacemos en cada una de estas fases? Me voy a referir ahorita en particular a la fase de inicio. Y aquí, antes de entrar en los detalles de la fase de inicio, quiero volver a recalcar: un plan de continuidad del negocio no lo desarrolla únicamente el área de TI. Un plan de continuidad del negocio tiene que estar desarrollado por la operación, por el negocio y obviamente por la gente de TI. En la fase de inicio,
Básicamente hacemos las siguientes, o llevamos a cabo las siguientes tareas. Elaboración y definición de las políticas. Especificaciones del alcance. ¿Qué va a estar dentro del alcance del plan de continuidad y qué no va a estar? ¿Cuáles son los recursos que se van a asignar desde el punto de vista del negocio, los recursos que se van a asignar desde el punto de vista de TI o de IT para hacer el desarrollo y implementación y mantenimiento del plan? Vamos a definir la organización del proyecto y la estructura de control que vamos a tener para ese desarrollo del proyecto. Y finalmente, en conjunto nuevamente con el negocio, vamos a hacer un plan muy detallado del proyecto de continuidad del negocio y un plan de aseguramiento de calidad para ese proyecto. Estas son las tareas que hacemos fundamentalmente en la fase de inicio. En la fase de requerimiento y estrategias, estamos hablando de tres grandes tareas o tres grandes actividades que implican una serie de tareas o una serie de subtareas o una serie adicional de trabajo que no vamos a entrar en el detalle, sino nos vamos a concentrar, digamos, fundamentalmente en estos tres puntos. Lo primero es lo que se conoce como un análisis de impacto en el negocio. Voy a utilizar nuevamente, y pido una disculpa, la terminología en inglés, pero esto es lo que normalmente hemos llamado un BIA, que es B grande y A, un Business Impact Analysis. ¿En qué consiste esto? Esto básicamente implica definir para cada proceso cuál es el impacto en el negocio de que ese proceso no esté disponible para el negocio. Y eso es fundamentalmente desarrollar nuestro BIA, y ese BIA se desarrolla a nivel de proceso. La segunda tarea, eso nos lleva a hacer básicamente los siguientes puntos. Determinar, o como salida fundamental vamos a tener, cuáles son los procesos del negocio críticos, cuáles son los procesos críticos del negocio, cuál es el daño potencial o la pérdida que podemos tener por la interrupción de ese proceso crítico, y vamos a medir si ese daño se manifiesta en personal, vamos a medir si ese daño se manifiesta en equipos, y vamos finalmente a determinar dentro de esto cuáles son los requerimientos mínimos que tenemos que tener para que este proceso en particular pueda estar disponible para el negocio. Lo podemos llevar al mínimo o lo podemos llevar a un nivel más alto, dependiendo de lo que hayamos definido en la fase inicial o fase de alcance. Los riesgos y la evaluación de riesgos, nuestros riesgos están básicamente relacionados con tres temas principales. Los riesgos con los activos que tenemos. ¿Qué riesgo corre el tener un determinado activo? ¿Sí? ¿Qué le puede pasar a ese activo? El otro tipo de riesgo está relacionado con las amenazas que pueda tener mi negocio o con las vulnerabilidades que yo pueda tener o que el negocio pueda tener. Para estos tres elementos, y que estos tres elementos son sobre los cuales voy a hacer mi evaluación de riesgos, tengo que tomar y definir contramedidas. ¿Cuáles son, en términos generales, esas contramedidas? En términos generales, las contramedidas son mitigar el riesgo, hacer que ese riesgo sea menor, de tal manera que su ocurrencia se disminuya, y obviamente esto me va a mejorar mi continuidad. Aceptarlo, o decir, oye, ese es un riesgo que definitivamente no puedo evitar, es un riesgo que me es mucho más costoso evitarlo, y entonces voy a estar corriéndolo. O definitivamente es un riesgo que tengo que evitar a toda costa. El negocio no puede correr ese riesgo y por lo tanto tengo que tenerle al negocio una respuesta para que la continuidad de ese proceso en particular o para que la continuidad de ese servicio en particular se vea interrumpida el mínimo tiempo posible. Con base en eso, y con base en lo que ya hice yo, con base en mi análisis de impacto en el negocio, mi vía, con base en esta evaluación de riesgos, es que yo ya defino mi estrategia de continuidad. Y mi estrategia de continuidad va a estar orientada
Primero, a disponibilidad. Disponibilidad, ¿qué significa? Reducir riesgos. Y en segundo lugar, va a estar orientada a continuidad y son las opciones de recuperación que yo voy a dar. ¿Qué hago para reducir riesgos o, en otra forma, aumentar la disponibilidad? Tengo respaldos, tengo eliminación de puntos únicos de falla, puedo poner controles de seguridad que me avisen que una situación en particular se puede presentar, puedo hacer tercerización de servicios con más de un proveedor o más de un proveedor, y finalmente, que va mucho más relacionado con el negocio, puedo hacer mejoras en mis procesos y procedimientos para minimizar el impacto o para minimizar o maximizar la disponibilidad del proceso. Las opciones de recuperación, que son las que me van a garantizar la continuidad, son, la primera, no hacer nada. Y eso es cuando ya he decidido que ese riesgo lo voy a aceptar y lo voy a correr. Puedo tener soluciones manuales, temporales, para ese proceso o ese servicio en particular, no atenderlo con una infraestructura tecnológica, sino de una manera manual. Voy a hacer una simplificación muy grande y es, en vez de tener un proceso de nómina que lo estoy calculando con una aplicación, hacer el cálculo de mi nómina a mano o con un Excel. Puedo tener arreglos recíprocos con otras empresas, que de tal manera que si un proceso mío me falla, yo pueda correrlo en los procesos de esa empresa. Es más complejo porque necesito que los procesos tengan una misma característica y un mismo comportamiento. Y posteriormente ya viene mi responsabilidad como TEI, que es garantizar una recuperación del servicio. Y esa recuperación, en términos generales, la podemos definir como una recuperación gradual, que está asociada al tiempo, y es en un tiempo mayor a X horas voy a hacer la recuperación de ese servicio. Una recuperación intermedia, en donde ya es más rápida. En una recuperación gradual puedo hablar de más de 72 horas. En una recuperación intermedia puedo estar hablando de recuperar un servicio entre 24 y 72 horas. O una recuperación inmediata, que usualmente es no puedo tener un servicio abajo por un periodo mayor a 2 horas. Aquí es donde empezamos a ver los conceptos que veíamos al principio de RPO y RPO. Con base en esto, ya tengo yo definida cuáles son los elementos que van a estar incluidos en mi DRP y ya puedo pasar a hacer la implementación de esos procesos. ¿Qué es la fase siguiente? Que es la que vemos en este momento aquí en la gráfica. Lo primero es implementar los acuerdos, o sea, todos esos acuerdos que se hicieron en la fase anterior, es formalizar esos acuerdos con el negocio, desarrollar los planes de recuperación para cada uno de los procesos de acuerdo con los requerimientos que el negocio me dio y me fijó, implementar las medidas de mitigación de riesgos. Medidas de mitigación de riesgos es cuando tengo puntos únicos de falla, entonces poner una infraestructura duplicada para que no tener un punto único de falla, por ejemplo. Desarrollar los procedimientos, desarrollar el plan y hacer una prueba inicial. Una prueba inicial que me permita ver y que me permita medir que mi DRP y que mi plan de continuidad está funcionando de acuerdo con todos los elementos que definí en la fase de requerimientos y estrategias. Algo muy importante en esta fase es también cuál va a ser el plan y cómo va a ser el retorno a la normalidad. Yo, cuando estoy operando un DRP, es una operación temporal y siempre debo tener un plan que me permita volver a funcionar en mi sitio primario, no necesariamente el sitio que tenía, sino un sitio que yo voy a definir o un nuevo sitio porque yo voy a definir como primario. Entonces tengo que tener muy claramente cómo va a ser el proceso de pasar de estar operando en un sitio alterno o de estar operando de una forma alterna a regresar a operar en la forma normal del negocio. Porque el negocio ha seguido operando, la información se ha seguido generando, los procesos han seguido corriendo, entonces necesito ese plan de regreso a la normalidad para que cuando empiece nuevamente el negocio a operar normalmente no se haya perdido nada. Un plan de continuidad y un DRP
no es un ente muerto, es un ente vivo. Y es un ente vivo porque el negocio está cambiando. Las condiciones del negocio cambian por el mismo negocio o por condiciones exógenas. Entonces, mi plan de recuperación y mi plan de continuidad del negocio tiene que ser un plan dinámico. Es un plan que está cambiando nuevamente. Y en la fase de operación, lo que yo voy a estar garantizando es que ese plan va a estar siempre de acuerdo con los cambios y las evoluciones o los cambios en los diferentes procesos o en los diferentes elementos que haya habido en el negocio. Entonces, en esta operación, pues yo voy a estar haciendo revisiones y auditorías, yo voy a estar haciendo pruebas. Usualmente la recomendación es que se hagan 2 pruebas al año sobre el plan de continuidad y sobre el DRP. Voy a estar gestionando el cambio, porque yo voy a estar manejando los cambios y garantizando que los cambios que se están dando en el negocio, esos cambios se están reflejando en mi plan de continuidad y en mi DRP. Y obviamente voy a tener durante todo el tiempo un aseguramiento de la calidad, que es lo que va a estarme garantizando que cuando hago mis pruebas, pues mis pruebas dan el resultado que están esperando. Estos son en términos generales las fases y las tareas que adelantamos durante el ciclo de vida de continuidad del negocio. Vamos a ver ahora cómo es el alcance de nuestros servicios. Y en un principio lo vamos a ver totalmente asociado a las 4 fases que estamos hablando y que hemos visto del plan o del ciclo de vida de continuidad del negocio. En la fase de inicio, nuestros servicios están fundamentalmente asociados o apoyarlos con la organización del proyecto y la estructura de control, con hacer el plan del proyecto y el plan de aseguramiento de calidad. Tenemos nuestros consultores que nos permiten apoyarlos en estas tareas. Durante la fase de requerimiento y estrategias, hablamos y los apoyamos en todo lo que es la evaluación de riesgos, en la detección de vulnerabilidades y amenazas, y en la definición de la estrategia de continuidad. Cuando estamos hablando de la definición de la evaluación de riesgos, también estamos hablando de apoyarlos en el día, en el desarrollo del Business Impact Analysis de cada proceso. En la fase de implementación está nuestro apoyo entra en recomendar y implementar las medidas para reducir los riesgos, como ya lo mencionamos, en desarrollar el DRP como tal y los procedimientos asociados, en poner a funcionar este DRP y en hacer la prueba inicial del plan. En la operación, nosotros estamos como responsables de manejar y administrar el DRP, gestionar el cambio, hacer las pruebas y proveerles todo el apoyo técnico a nivel de administradores y consultores para garantizar también la integridad del plan de continuidad del negocio. ¿Cómo manejamos nuestra oferta? Ustedes vieron en la lámina donde hablábamos de los procesos, o sea, que lo primero que tengo que identificar es cuáles son los procesos del negocio, posteriormente identifico cuáles son las aplicaciones que soportan esos procesos, después identifico la infraestructura asociada a esa aplicación y finalmente ya con base en eso defino mi servicio o mi estrategia de respaldo. De esa misma forma, ¿sí?, nosotros en nuestra oferta hemos incluido tres grandes soluciones. Y esas soluciones están básicamente asociadas a 4 variables que mostramos en este cuadrante. La primera variable es el tiempo. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos de menor tiempo de recuperación a menor tiempo de recuperación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo lo que estoy necesitando es que mi servicio esté disponible en el menor tiempo y estaría en la parte superior de ese eje. El costo está también asociado a que haya un menor costo o un mayor costo, y es la variable de costo. Impacto. Ahí vamos a medir que en eso o para ese proceso en particular o para ese servicio en particular, el impacto sea menos crítico o más crítico.
y entonces nos vamos a estar moviendo de izquierda a derecha en el eje. Y el último eje que consideramos es el eje de complejidad. Este eje de complejidad está relacionado con la complejidad de recuperación. O sea, que sea recuperar la información o volver a operar sea de mayor complejidad o que esa complejidad de volver a operar sea la menor. Cuando hablo de menor es que yo pueda entrar a operar nuevamente en el menor tiempo posible. Entonces por eso están muy relacionados complejidad y tiempo, y de otra parte están muy relacionados impacto y costo. De esa forma, nosotros ofrecemos 3 tipos de soluciones que van evolucionando dependiendo, nuevamente repito, de la criticidad y de estos elementos que hemos mencionado. La primera solución es poderles ofrecer a ustedes un respaldo de los datos fuera de su centro de datos de una manera permanente con la periodicidad que ustedes quieran hacer ese respaldo. Lo que voy a contar es saber que en un sitio externo y diferente a mi centro de datos voy a estar permanentemente respaldando la información. Nuevamente repito, con una periodicidad que podemos acordar. Esta periodicidad, con las herramientas que contamos hoy en día, puedo estar haciendo respaldos de la información cada minuto. Pues prácticamente que en el momento en que estoy grabando la información en mi sitio primario, esa información se va a estar grabando en mi nube de una manera prácticamente simultánea. Esto lo que me garantiza es que, nuevamente, en un sitio alterno, en un sitio diferente a mi centro de datos, tengo la información de la empresa con la cual yo podría en un momento dado entrar a operar. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que tener todos los demás medios para poder utilizar esa información. Voy a tener que tener un sitio en donde voy a tener la capacidad de cómputo, en donde voy a tener la capacidad de almacenamiento y en la cual yo voy a vaciar estos datos para que el negocio pueda seguir operando. Es mi primer servicio. Nuestro segundo servicio, ya hago una replicación y ya no la hago solamente a nivel de datos, ya la hago a nivel de aplicación o a nivel inclusive de servidor. Un servidor que yo tenga en mi centro de datos primario, permanentemente estoy replicando todo el servidor, no solamente los datos, sino toda la información del servidor, o sea, información estructurada, información no estructurada, la estoy replicando en un centro de datos externo, en este caso, en mi nube, estoy replicando esa información. De tal manera que si hay una interrupción en el negocio, ya lo que yo tengo que hacer es buscar de alguna manera cómo mis usuarios los voy a conectar a esta infraestructura que me está dando o que yo les estoy proveyendo para que ellos puedan seguir utilizando el servicio. Entonces voy creciendo en la facilidad que doy para que los usuarios puedan volver a tener acceso a los servicios. Y nuestra tercera solución, que es la más compleja y la más completa, es la alta disponibilidad y recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que yo estoy teniendo y que decidí que necesito tener en un sitio alterno, la estoy replicando, la estoy manejando en el sitio de datos alterno, en mi nube de sonda, de tal manera que cuando se presente una caída o una interrupción en el servicio, yo lo único que voy a tener que hacer es que mis usuarios o los usuarios de los diferentes servicios o las diferentes aplicaciones, en vez de estar apuntando hacia una dirección en particular o hacia un centro de datos en particular, los voy a apuntar hacia este centro de datos y hacia esa nube nuestra y van a entrar a operar muy rápidamente. Aquí es cuando ya podemos estar hablando de tiempos de recuperación, ya podemos estar hablando de RTOs en términos menores, inclusive a 2 horas. Esa es la gama de solución que ofrecemos, dependiendo nuevamente de lo que se haya definido y lo que cada uno de nuestros clientes quiera definir. Entonces, te ofrezco respaldo, te ofrezco replicación y te ofrezco alta disponibilidad y recuperación. Alta disponibilidad y recuperación quiere decir todos tus servicios o los servicios que tú definiste como críticos van a estar operando desde mi nube, desde mi centro de datos y va a ser absolutamente transparente para los usuarios. Esa es fundamentalmente nuestra oferta.
Para hacerles y para poderles ofrecer estos servicios a ustedes, adicional a que contamos con el personal, ¿sí?, a nivel de consultores, a nivel de operaciones, el personal calificado para hacer eso, estamos alojados en un centro de datos en la Ciudad de México, que es un centro de datos Tier 3, que cuenta con todas las certificaciones dadas por el CREA para lograr un Tier 3, como por ejemplo tiempo de disponibilidad 99.987, y otra serie de características que ustedes están viendo en la lámina. Este es la nube, o esta es mi nube, en donde yo voy a estar ofreciéndote los servicios que mencionamos anteriormente. Le hace respaldo, le hace le hace replicación, o le hace alta disponibilidad y recuperación. Con esto, básicamente, termino lo que es la presentación de nuestra oferta de recuperación de desastres como servicio, que está totalmente asociada al DRP y al plan de continuidad del negocio. Voy a tomar los minutos que me quedan vamos a tener 15 minutos básicamente para preguntas y respuestas, para comentarles un poco en mayor detalle quiénes somos. Lo mencioné de alguna manera al principio de la plática. Sonda, somos una compañía multinacional. Nuestra casa matriz está situada en Chile. Tenemos presencia en 10 países de Latinoamérica, que ustedes los están viendo en la gráfica: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México. Con esto hacemos no solamente cubrimiento de 10 países, sino tenemos cubrimiento de servicio en más de 3.000 ciudades de estos 10 países. El año anterior nuestras ventas fueron aproximadamente 1.500 millones de dólares, y nos consideramos la red latinoamericana de servicios más grande de TI. No encontrarán una compañía latinoamericana con un cubrimiento de servicios como el que nosotros les podemos ofrecer. Contamos a nivel de corporación con aproximadamente un poco más de 20.000 empleados. En el caso particular de México, tenemos más de 1.200 empleados, de los cuales 900 están dedicados a la parte de operación y servicio. Operación de nuestras mesas de servicio, operación de nuestro NOC, operación de nuestro SOC, operación de nuestra nube e ingenieros en campo para soportar las operaciones de los clientes. Nuestra oferta está dividida en tres grandes áreas o en tres grandes pilares. Nuestra oferta, y la parte más importante de nuestra oferta, son los servicios de TI. Hoy les he hablado de un servicio en particular de cloud, o de servicios en la nube, que es el Cloud Computing Empresarial. Tenemos también servicios de data center, como son los servicios de NOC, como son los servicios de SOC. Tenemos servicios profesionales para poderles prestar a todos estos servicios, aunque no somos una compañía de consultoría como tal. Sí tenemos un grupo de profesionales con diferentes certificaciones en diferentes herramientas, que son los que nos permiten poder realmente entregar de una manera óptima los servicios que ofrecemos. Hacemos proyectos de integración. Tenemos la oferta de outsourcing, que complementa la oferta de cloud computing. Tenemos soporte de infraestructura y la parte de servicios administrados. Estos servicios componen el 53% de nuestros ingresos. En el caso de plataformas, está relacionada con toda la infraestructura que les podemos ofrecer a nivel de cómputo de impresión, a nivel de seguridad, a nivel de comunicaciones, a nivel de virtualización, tanto en equipos como en software, y a nivel de centro de datos en términos de alojamiento, en términos de hospedaje. Representan fundamentalmente el 39% de nuestros ingresos. Y finalmente tenemos la línea de aplicaciones, que representa el 8% de nuestros ingresos, y fundamentalmente está relacionado tanto como soluciones verticales o aplicaciones de solución vertical, como aplicaciones horizontales y soporte y servicio para las aplicaciones. Como lo he platicado,
básicamente, y quiero recalcar algunos puntos fundamentales de por qué consideramos que somos una oferta muy importante y muy válida en el mercado. Está relacionada con nuestra oferta de servicios, está relacionada con que somos un integrador independiente. Tenemos un conocimiento tecnológico que hemos desarrollado a través de más de 40 años y está obviamente relacionado con esa experiencia. Tenemos el conocimiento del mercado latinoamericano por nuestra presencia directa en 10 países. Ofrecemos servicios de clase mundial y nuestra cobertura, como lo dije, nos permite atender clientes en las principales ciudades de los países en los que estamos. Tenemos un gran compromiso con nuestros clientes, nuestras ofertas son flexibles, somos un aliado comprometido y lo más importante es respondemos de una manera rápida y eficiente a los requerimientos de nuestros clientes. Como compañía, cotizamos en la bolsa de Chile, es una compañía abierta, estamos cotizando en la bolsa de Chile. Somos y contamos afortunadamente con una solidez financiera muy importante, tenemos los recursos para financiar nuestros proyectos y tenemos una serie de clientes líderes en todos los países en los cuales tenemos presencia. Con esto, básicamente, termino lo que es mi presentación sobre el servicio de recuperación de desastres y sobre lo que somos Sonda. Estamos en este momento ya abiertos a las preguntas que nos pueden. Okay. Me comenta Claudia, ya está abierto el chat para que nos puedan hacer las preguntas, entonces nos envían vía chat las preguntas. De hecho, ya tenemos aquí la primera pregunta que nos hizo el favor de enviárnosla Mauricio Montes. Y dice, ¿qué herramientas de soporte remoto ofrecen y tiempo de respuesta? A ver, un poquito yo quisiera entender más en la pregunta, Mauricio, si me puedes hacer el favor, si está relacionado con las herramientas que utilizamos, digamos, para hacer replicación, con las herramientas que utilizamos para hacer, digamos, la parte de respaldo, las herramientas que utilizamos en nuestro centro de datos para manejar todo lo que es la parte de cómputo de comunicaciones. Quisiera saber si haces referencia más a eso. Sí, es ¿Mane? sí, en efecto, es en referencia a esta herramienta. Ok, bueno, gracias. Mira, utilizamos, dependiendo del ambiente del cliente, específicamente para la parte de ERP, en todo lo que son las herramientas de replicación y todo lo que son las herramientas para arranque, utilizamos fundamentalmente dos tipos de herramientas. Una herramienta que se llama DoubleTake y una herramienta que se llama Certo. Estas son las herramientas básicamente que instalamos en la parte del cliente para poder estar haciendo la replicación o para poder estar haciendo el respaldo de la información. De otro lado, en nuestro data center, nuestra nube está basada y la administramos todo con VMware. Estas herramientas nos dan la capacidad de poder hacer respaldos o poder hacer replicaciones de máquinas de origen físico a virtual, de virtual a virtual, de virtual a físico, nos dan esto. Pero dependiendo de las características de la plataforma o del sitio primario del cliente, tomamos la decisión de qué tipo de herramientas utilizamos. En la parte de comunicaciones, y a lo mejor para mejor que contestar de una vez esta pregunta, pues fundamentalmente por las características de estas herramientas, buscamos hacer toda la transmisión de información a través de Internet. Estas herramientas nos permiten hacer transmisión de la información comprimida, encriptada, y por su esquema de estar haciendo transmisiones incrementales, los anchos de banda que requerimos para hacer la replicación o para hacer el respaldo son mínimos. No sé si contesto con eso a tu pregunta, Mauricio. Sí, muchas gracias. Excelente. Gracias. Eduardo, ¿cuántos casos de éxito tienen de ERP?
Particularmente tenemos varios casos a través de toda nuestra red en los 10 países. Aquí en México tenemos un cliente en particular para el caso de DRP, que lo tenemos hospedada su infraestructura primaria en uno de los centros de datos donde nosotros estamos operando, y el DRP lo tenemos en otro centro de datos en particular, obviamente diferente, y ahí tenemos el DRP para este cliente en particular. O sea, a él le ofrecemos los dos servicios. Tenemos el servicio del sitio primario y hacemos toda la administración del sitio primario, y de otro lado le ofrecemos todo su DRP. Y a nivel de respaldo y de replicación tenemos varios clientes que estamos replicando su información hacia nuestra nube. ¿Contesta esto tu pregunta, Eduardo? Adicionalmente, si quieres, te puedo enviar una lista de los clientes que tenemos en términos generales en toda la región. Ok. Perdón. Antonio Pérez. ¿Ofrecen servicios de data center o solo soluciones? Quisiera que me ayudaras un poquitito, por favor, Antonio, a aclarar una pregunta. Aclarar la pregunta. Porque quiero entender qué quieres decir por soluciones. Antonio, ¿tienes el audio abierto? ¿Tienes el audio abierto, Antonio? El tiempo para ejecutar un DRP, obviamente, perdón, Antonio Pérez. Antonio tiene dos preguntas. ¿Sí? ¿Tres? Ok. Perdón, Antonio. Ok. A ver, voy a tratar de contestar todas las preguntas de Antonio. La primera, bueno, quería que me aclararas un tantito. Creo que con las otras voy entendiendo lo que quieres preguntar. ¿Cuál es el tiempo promedio? El tiempo promedio, digamos, el tiempo varía en la ejecución y en la implementación de un DRP. Implementar un DRP siguiendo toda la tecnología que nosotros proponemos, que incluye el plan de continuidad del negocio, pero si nos concentramos única y exclusivamente en el DRP y hacer un DRP, lo podemos implementar en periodos menores a 6 meses, de 3 a 6 meses, solamente un DRP, teniendo ya una claridad sobre cuáles son los procesos que tú vas a querer, cuáles son los procesos, ya tienes definida cuál es la infraestructura que vas a querer tener replicándose y cuáles son todos tus tiempos, tus RTOs y tus RPOs. Esta implementación la podemos hacer muy rápidamente. El punto digamos, más complejo dentro de esto es llegar a ese tema, llegar al tema de definir con el negocio. Esa definición con el negocio puede tomar, lo que te digo, puede tomar 3, puede tomar 6, puede tomar 9 meses, dependiendo de la complejidad del negocio y dependiendo de la complejidad del DRP que se requiera. Ya su implementación se puede hacer muy rápidamente, podemos hacer implementaciones en 3 meses, inclusive en tiempos menores. Rentamos espacios y por renta de espacio en data center me estás preguntando si alojamos en un momento dado, si damos el servicio de alojamiento, damos el servicio de hospedaje. Sí lo podemos hacer. O sea, en el data center donde operamos tengo el espacio para eventualmente poder alojar o poder hospedar servidores tuyos y los cuales tú puedes estar operando o posteriormente me puedes dar a mí la responsabilidad de la operación de administración del servidor. Pero la respuesta es sí, puedo hospedar y puedo alojar servidores en mi data center.
Las soluciones son solo de nube. Digamos, en términos generales, nosotros contamos con dos servicios. Contamos con el servicio de outsourcing y contamos con el servicio de cloud. Entonces, mis soluciones no son solamente soluciones en la nube. Tengo soluciones diferentes a soluciones en la nube. José Medina, ¿podría comentar un esquema de recuperación para SAP corriendo en un IBM Power? No tengo ahorita el caso particular a la mano. Sí tengo temas de estar respaldando SAP, pero no lo tengo en la mano el de IBM Power. Si no es problema, me quedo con esa pregunta y te la respondo posteriormente. Salvador Sánchez, ¿sí? ¿Cuál sería la oferta de Sonda teniendo definidos todos los BCP? ¿En cuánto tiempo? Es decir, ¿en cuánto tiempo puede levantar nuevamente mis servicios en un sitio alterno? Mira, te lo voy a... en un sitio alterno con las herramientas que hoy tenemos hoy en día, yo te puedo dar RTOs de 2 horas. Inclusive podríamos, dependiendo obviamente de la infraestructura y ciertas características en el sitio primario, podríamos llegar a tiempos inferiores a 2 horas. Pero en términos generales, nuestro compromiso hoy en día es de tiempos de RTO de 2 horas. Podemos lograr tiempos hasta de 2 horas. La disponibilidad de nuestro data center, como es un data center de Tier 3, es de 99.98.7% anual. Esa es respuesta de Salvador. Esa es la disponibilidad. En disponibilidad, eso es lo que ofrecemos. 99.987 del centro de datos. Aún tenemos un par de minutos más para preguntas si las tuvieran. El chat va a estar todavía abierto un par de minutos más. Y aquellas personas que nos hicieron el favor de hacernos las preguntas, les vamos a hacer llegar una tarjeta de Starbucks como agradecimiento por su interés. Entonces, les pedimos por favor si nos pueden poner ahí en el chat sus datos para hacerles el envío de esta tarjeta. Tengo una pregunta más. El centro de datos que tenemos aquí en México no es propio. Operamos en un centro de datos de Kio, específicamente en el centro de datos que está localizado en Interlomas, aquí en la Ciudad de México. José Luis está preguntando a quién puede acudir para una propuesta económica. Puedes acudir a mí. Mi dirección de correo, igual voy a ponerla aquí, la tienen en la lámina, pero mi dirección de correo es carlos.herrera@sonda.com y te preparamos no solamente una propuesta económica, sino también una propuesta técnica y de consultoría. Respondiendo a la pregunta, José Luis. Ok. Nuevamente tenemos un par de minutos más. Si quieren hacernos alguna otra pregunta. Bueno, a todos ya agradecí a las personas que nos hicieron las preguntas, pero nuevamente a todas las personas que participaron en nuestra plática, les quiero agradecer nuevamente de una manera muy especial su participación, su interés, y nuevamente me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran, para efectos de ir a visitarlos personalmente y a platicar más sobre y ahondar más sobre este tema,
o para enviarles información que hoy hemos estado hablando con ustedes, como por ejemplo el estudio de Ponemon, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar, como también esta presentación. Nuevamente, muchas gracias y que tengan muy buen día. Tenemos aquí otra pregunta adicional. Ok. ¿En cuánto tiempo puede realizar una recuperación de RP Dynamics SL a 32 bits? También recuperan ambientes virtualizados. Nuevamente, el tiempo de recuperación de la aplicación lo fijamos en conjunto. En el caso específico de Dynamics, podemos estar hablando de tiempos de recuperación de 4 horas. Podemos hablar, digamos, inclusive aplico nuevamente tiempos de recuperación menores a 4 horas. Todo esto va a depender especialmente del esquema de comunicaciones para tener a los clientes disponibles y obviamente de todo el proceso de arranque. Pero en términos generales, para un Dynamics podemos estar hablando de tiempos entre 2 y 4 horas. ¿Es cierto? Ok. Ulises Sánchez nos hace una pregunta. Necesito hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo toma realizarlo y qué documentación necesitamos entregar? Yo con mucho gusto les puedo hacer llegar el formulario que nosotros tenemos desarrollado para hacer el levantamiento de información. Ya con base en que nosotros tenemos esta información recopilada, ya podría contestar con mayor precisión en los tiempos. Todo va a depender de esa cantidad de información, pero con mucho gusto, si quieren, les puedo hacer llegar el formulario con el cual hacemos el levantamiento de datos. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.